Encantados se encuentren una vez más acá conmigo en esta clase disertación dirigida a mis alumnos, fundamentalmente a mis alumnos de las secciones S y G de Derecho Penal Especial, de Derecho Penal 2 de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y hoy estamos transmitiendo, hoy miércoles 11 de enero de 2023. Y en la sesión de hoy, dirigida a mis alumnos y al público en general, pretendemos abordar lo relativo a dos ilícitos que se encuentran en la ilicitud penal ortodoxa venezolana, es decir, dentro del Código Penal, que es el delito de el homicidio preterintencional. Y evidentemente al abordar el homicidio preterintencional, tal cual lo regula el artículo 410 del Código Penal, también estaríamos analizando el homicidio preterintencional con causal. Y el otro tipo penal que pretendo abordar en el día de hoy, en la sesión de hoy, frente a mis alumnos, es el ilícito de la inducción y o ayuda al suicidio, que está descrito en el artículo 412 del Código Penal, pero que también pudiera tener una tipificación, digamos, colateral, marginal, cuando la inducción o ayuda al suicidio también se inscribe como ilícito en la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en la hipótesis de que la inducida o ayudada sea la mujer si media una relación de afectividad o una relación de conocimiento con respecto al inductor o al ayudante, que sería hombre. Bueno, dicho esto, recuerden que todas estas clases las pueden encontrar en mi canal, digamos, en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar respuestas vinculadas al derecho penal, al derecho procesal o al derecho penal constitucional. Por otra parte, cada uno de estos cursos, cada una de estas disertaciones que yo les ofrezco a mis alumnos y al público en general, suelo recomendar algún texto que, además de los clásicos textos de los manuales, por ejemplo, en el caso venezolano, el manual del doctor Grisanti, el manual de Derecho Penal, parte especial, y los otros que han sido recomendados con anterioridad, a tal efecto, si quieren ingresen a mi canal para que vean las clases anteriores, ya que nos estamos ubicando dentro de la familia de delitos que se denominan los delitos contra las personas, específicamente en el ámbito del homicidio. Ya previamente, a través de estas clases, digamos, se suele llamar semimodales, en el sentido de que tenemos una sesión virtual y otra sesión presencial, ya habríamos abordado lo atinente al homicidio culposo y al homicidio a título de dolo eventual. Entonces, hoy nos ubica el tema del homicidio preterintencional. Decía yo que recomiendo un par de libros que son muy buenos, que están atinentes al tema. Uno es el del autor colombiano Martínez Rincones sobre el homicidio preterintencional, tal como se establece, aunque sea en el Código Penal colombiano. Recuerden que eso tiene el nexo común, tanto el Código Penal venezolano como el Código Penal colombiano, que surge a partir de la, digamos, de la copia o de la asunción del Código Penal español por la vía de la copia a su vez del Código Penal Sanardelli italiano. Y el otro libro de Francisco Felipe Olesa Puñido, quien fuera profesor de la Universidad de Barcelona en España, en la inducción y ayuda al suicidio. Bueno, son dos libros específicos aunados a los manuales que ya se han recomendado en otra oportunidad. Entonces, vamos a ubicar un tanto el esquema dentro del esquema.
dentro de ese sistema del derecho penal especial venezolano, ese delito del homicidio preterintencional. Recordemos que la preterintencionalidad como tal ya se encuentra ubicada en una parte general, genérica, dentro de las llamadas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, es decir, las atenuantes que están ubicadas en el artículo 74 del Código Penal, bajo el asidero de la responsabilidad que se le endosa a alguien que, aún no habiendo tenido la intención de causar ese resultado final, sí tuvo una intención de causar un resultado de menor entidad, y que objetivamente se verifica el resultado aflictivo como la aflicción de, digamos, de un bien jurídico mayor, o de una la aflicción de objetos, de un resultado en mayor, en demasía con respecto al procurado inicialmente. Ello un tanto permite explicar, bueno, muchas teorías. Fundamentalmente estaríamos hablando de la teoría de la imputación objetiva, donde se hace valorar no solamente el dominio del riesgo, sino el desvalor o disvalor de la acción con respecto al resultado, y ese desencuentro con respecto a ese resultado, con respecto a la asunción culpabilística, la realización de un hecho, es lo que conduce a una disminución de la sanción penal, puesto que, bueno, realizado actos ejecutivos tendentes a la concreción de un delito, y no estamos hablando de una culpabilidad culposa, aquí estaríamos hablando de una culpabilidad netamente dolosa, se tiene la intención de causar un delito, al final, como consecuencia de ese propio nexo causal, se deriva una responsabilidad superior o ulterior, porque lo que se está afectando finalmente es, se da como consecuencia un resultado de mayor dimensión, siendo que ese resultado de mayor dimensión proviene de este mismo nexo causal, es decir, proviene de la realización de un hecho de carácter delictivo, intencional, pero que se procura una aflicción inferior. Pero esa circunstancia de la preterintencionalidad, como, digamos, como un instituto del derecho penal ubicado en la parte general del derecho penal, en el libro primero, en el artículo 74, dentro de la llamada circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, no permitirían explicar lo que yo pretendo, que es el homicidio preterintencional. Porque en el caso del homicidio preterintencional, que está descrito en el artículo 410 del Código Penal, bueno, es un subtipo, es decir, ya no habría la necesidad de ubicar como una especie de doble solapamiento, de doble aplicación de la circunstancia modificativa, puesto que la propia circunstancia modificativa ya está de una vez presente en el propio subtipo que se maneja en el artículo 410. Es decir, no habría una doble rebaja en el sentido de que la pena que ya está prefigurada en el artículo 410, el homicidio preterintencional, a eso tendría que rebajarse o darse la rebaja por la vía del artículo 74 del Código Penal, que nos indica ir del término medio de la pena hacia el límite inferior, puesto que ya la norma de una vez, el artículo 410, ya ubica el subtipo del homicidio preterintencional. Pero ojo, esa preterintencionalidad que se maneja en el artículo 410 son de dos delitos en concreto. Es decir, se quiere lesionar y al final del camino se deriva la muerte del que se quiere lesionar. No estamos hablando de una preterintencionalidad en el sentido de que inicialmente se quería robar y al final termina alguien muriendo, o que se quería abortar y al final la gestante termina muriendo, o que se quiere, qué sé yo, robar a alguien y al final del camino termina, o secuestrar, porque ya el ejemplo del robo ya lo había dicho,
o secuestrar y al final del camino alguien termina muriéndose. Es decir, aquí lo que encierra el artículo 410 es cuando se quiere lesionar y al final del camino termina alguien muriéndose. Y ustedes mismos estarían precisamente preguntándome, bueno, pero ¿qué pasa si se dan esos otros supuestos? Es decir, de que se quería robar o que se quería secuestrar o que se quería abortar y al final se deriva la muerte, pues. De alguien. Bueno, tendría que aplicarse las pautas del artículo 74 del Código Penal en ese supuesto, puesto que este 410 solamente refiere la circunstancia del que queriendo lesionar termina matando, como subtipo básico dentro del llamado homicidio preterintencional. Entonces, veamos cómo es la redacción de dicha norma en el propio artículo 410. El que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, causar la muerte de alguno, será castigado con presidio y ahí está descrita la sanción. Aquí, en primer lugar, en este encabezado, tendríamos como una cierta problemática. Pero fíjense, el que con actos dirigidos a ocasionar una lesión. Las lesiones per se son un delito. La lesión personal, lesión intencional personal, tal como están descritos a partir del artículo 413 del Código Penal. La lesión genérica del 413, la lesión gravísima del 414, la lesión grave del 415, la lesión leve o la menos leve a partir de las otras normas. Entonces, aquí se está hablando de querer y realizar una lesión como delito, fundamentalmente, asumiéndose ello como tal. Es decir, en la variable tanto objetiva, la causación es tendente a la realización de una lesión, de una aflicción corporal, pero que no conduzca a la muerte. Y el otro elemento, el elemento subjetivo, el elemento culpabilístico, es que en el dolo de quien quiere lesionar, lo que está propuesto para él es el menoscabo a la integridad personal, la aflicción corpórea o psicológica de alguien, pero sin quererle causar la muerte. Pero objetivamente, fuera de él, lo que se deriva es el resultado del homicidio, a partir de ese nexo causal que él ya ha iniciado. Entonces, fíjense que una problemática al asunto es cuando se dice acá, el que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal causara la muerte de alguno, y con lo cual alguien pudiera preguntarse, bueno, pero si la muerte que se causa es la de alguien distinto al que se quiere lesionar, porque fíjate que no se dice causar la muerte del pretendido para ser lesionado. Con acto dirigido a ocasionar una lesión personal, causar la muerte de alguno. No es el supuesto que allí se verifica. Cuando se habla de la muerte de alguno, se está refiriendo fundamentalmente de a quien se quiere lesionar, ¿ok? Porque si queriendo lesionar a A se produce la muerte de B, bueno, estaríamos en otro supuesto. Estaríamos, por ejemplo, en el supuesto del llamado dolo de consecuencias necesarias, ¿verdad? Que ahora ha sido establecido a partir de una sentencia, la 490 del año 09 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, si es que estamos en ese propósito. Queriendo lesionar a alguien, termino matando a otro. Entonces, bueno, ese de terminar matando a otro sin que se produzca, digamos, la relación causal, bueno, nos ubicaría en un supuesto que ha de ser manejado por la vía del 74 del Código Penal, no por la vía del llamado 410 del Código Penal, porque ese 410 del Código Penal alude a el resultado muerte de quien se quiere específicamente lesionar. Aquí estaríamos hablando en el supuesto del artículo
405, ¿verdad? En vinculación con el artículo 74 del Código Penal. ¿Ok? Entonces, la llamada preterintencionalidad genérica, pero no por la vía de la preterintencionalidad específica presente en dicho artículo 410 del Código Penal. Porque fíjense que el nivel de sanción que se ubica está muy vinculado a la modalidad comisiva en la realización de la lesión. Fíjense que en la descripción de las sanciones que se manifiestan en el artículo 410 varía atendiendo a el tipo de víctima o la modalidad comisiva. Por ejemplo, de 6 a 8 años, ¿verdad? 6 a 8 años de presidio. Volvemos de nuevo al presidio como pena establecido en el artículo 405 del Código Penal, cuando hablamos del homicidio intencional, ese que cambia como tipo de pena en el homicidio calificado y en el homicidio agravado de los artículos 406 y 407 del Código Penal, que nos hace hablar de prisión como sanción dentro de esa descripción de sanciones penales que se verifica en el artículo 9 del propio Código Penal, y que muchos dirán, bueno, pero es francamente irrelevante, siendo que no existe un centro de internamiento distintivo para quien realice un delito prisionable versus un delito presidiable. Sí, pero hay variables interesantes. Por ejemplo, las penas accesorias que se verifican en el artículo 13 y en el artículo 16 del Código Penal son distintas frente a quien ha cometido un delito presidio, artículo 13, versus quien ha cometido un delito prisionable, artículo 16 del Código Penal, por no decir que conforme a los artículos 108 y siguientes del Código Penal, pareciera que no existe la prescripción frente a delitos presidiables, lo cual es un sinsentido, puesto que la llamada imprescriptibilidad, bueno, de origen constitucional en el artículo 271 no está vinculado a una circunstancia del tipo de pena, y la Constitución, como todos sabemos, en función del artículo 7 de la propia Constitución, es la norma suprema, y esa norma suprema no habla de una distinción para asumir la imprescriptibilidad atendiendo al tipo de pena. Entonces, ese de 6 a 8 años. Como te das cuenta, cuando se habla de esa pena es porque se está hablando de un límite inferior, 6 años, versus un límite superior, 8 años de presidio, y por lo tanto nos encontramos con un término medio de 7 años. En el caso del homicidio intencional, artículo 405, es decir, homicidio intencional como resultado. Aquí se aplicaría esa sanción bajo el perímetro del homicidio preterintencional, querer lesionar pero causar la muerte, cuando no exista ninguna calificante ni ninguna agravante de las que están descritas en los artículos 406 o 407. Es decir, no se está matando a un hijo, no se está matando a la esposa, no se está matando al presidente de la República, no se está matando al padre, no se está matando con veneno, no se está matando con sumersión, no se está matando queriendo lesionarse con alevosía, porque a fin de cuentas aquí lo que se está hablando es de una lesión, ¿verdad?, que ha conducido a la muerte de alguien, pero el propósito era lesionar. Entonces, al no haber ninguna circunstancia modificativa, agravante de la responsabilidad penal de las que están presentes en el artículo 406 y en el artículo 407, la pena de 6 a 8 años con ese término medio se le impondrá a quien comete un homicidio preterintencional, digamos, simple, propio, que la muerte de alguien no puede ser considerado una circunstancia simple. Luego ese 410 nos da la segunda hipótesis en lo que atañe a la sanción de 8 a 12 años, ¿verdad? Como se ve un límite inferior de 8 años que supera la primera hipótesis,
y un límite superior de 12 años, lo cual supera también al límite superior de la llamada primera hipótesis. Entonces, 8, ¿verdad? Más 12 nos estaría dando 20, con lo cual el término medio sería la mitad, 10 años, la mitad de 20, en el caso del homicidio calificado, artículo 406 como resultado. Pasemos a recordar esas hipótesis del 406, cuando se califica el homicidio. Entonces, quería lesionar con alevosía, es decir, actuar a traición o sobreseguro para lesionar, pero al final se condujo a la muerte. Quise lesionar y así realicé actos ejecutivos en la realización de un robo. Quise lesionar a alguien con veneno, no quería que causarle la pérdida de la vida, sino, digamos, una enfermedad temporal, unas lesiones graves, que se enfermara por 2 o 3 días como consecuencia del veneno, como consecuencia de la sumersión. Lo que quería era, francamente, no pudiera decir, bueno, lo que quería era que la persona tragara agua y en ese momento se viese lesionada y al final del momento, bueno, ocurre la muerte. Es obvio que un tema como este estaría vinculada a la asunción del propósito de querer lesionar y no de querer matar en las pruebas. Evidentemente, lo que excluye la responsabilidad plena e incorpora la responsabilidad preterintencional es cuando no existe ningún propósito de muerte, sino que evidentemente los actos externos, cómo se objetivizan en el mundo externo, el ex antes y el después y el ex post, están vinculados a la realización de una lesión, y la atribuibilidad se le sigue endilgando a ese lesionante porque ese nexo causal, sin que se incorporara ninguna otra causa, conduce inexorablemente a la muerte. El señor que consiga a la novia, ¿verdad? En un restaurante, comiendo con otro, y entonces la toma muy fuertemente en los brazos, lo cual pudiera causarle unos moretones que pudiera estar en el ámbito de las lesiones levísimas, o le da de cachetada, ¿verdad? O le empuja, pero como consecuencia de ello, deriva la muerte porque accidentalmente alguien coloca una silla por detrás, pega a la persona la cabeza con la silla y eso condujo a esa muerte, con lo cual pudiéramos estar en la otra hipótesis, que es el homicidio preterintencional concausal, lo cual no he abordado en este momento. Es decir, hasta ahora estamos hablando de un nexo tendente a lesionar y que de allí se deriva la muerte. Y ese aumento de la sanción en la segunda hipótesis del 410, bueno, está vinculado a esa modalidad comisiva de la lesión, pero también estaría vinculado al tipo de víctima. Se quiso lesionar, imaginémonos todas las hipótesis que se manejan en el 406, en lo que se llama el parricidio o el filicidio o el conyugicidio por la vía del vidicidio, querer matar al esposo, o del uxoricidio, querer matar a la esposa. O la fórmula del magnicidio, en la cual se quería lesionar solamente al presidente de la República o de quien hiciera sus veces, y al final se deriva la muerte de ese presidente de la República. Entonces, por lo tanto, esa es la pena que se verifica allí de 8 a 12 años en la segunda hipótesis y de 7 a 10 años en el caso del homicidio agravado. Nótese que las hipótesis del homicidio agravado que están presentes en el artículo 407 del Código Penal, como lo podrán recordar, uno, se trata del fratricidio, es decir, del matar objetivamente al hermano, bien sea un hermano adoptivo o hermano que no provenga de ambos padres, sino de ambos padres, entre victimario y víctima. Entonces, y la otra hipótesis es la de la muerte de funcionario público en ocasión de sus funciones, que serían las dos hipótesis del artículo 407.
O sea, aquí estaríamos hablando de querer lesionar a un hermano o de querer lesionar a un funcionario público en atención a sus funciones. Y eso lo explicamos, lo invito a que ingresen a mi canal YouTube para que vean las hipótesis del fratricidio que están allí ubicadas. Entonces, con una pena de 7 a 10 años. Ahora bien, ese artículo 410 incorpora, aquí dije yo, según enero de 2022, en realidad ya estamos a enero de 2023 y no ha habido ninguna reforma del Código Penal, se mantiene la misma redacción. Entonces, la otra hipótesis es el homicidio preterintencional concausal. Recuerden ustedes que el homicidio concausal ya lo habíamos analizado en otra oportunidad, porque es el que está descrito en el artículo 408 del Código Penal. Ese homicidio concausal, en la cual el agente quiere matar a otro, ese es su propósito, pero él está en desconocimiento de la disminución de la capacidad aflictiva de su medio comisivo. Él está en desconocimiento, ¿verdad?, de la ineficiencia de su actuación para causar esa muerte. Y al final del camino, sí resulta la muerte de ese pretendido en homicidio, pero porque se incorpora otra causa, una concausa. Cuando le explicamos en aquella oportunidad, habíamos dicho que esas concausas pueden ser un hecho de la víctima, propiamente dicho. O sea, la víctima que se quería matar, luego hace actuaciones que lo que conducen indefectiblemente a su muerte, pero si yo no hubiese iniciado ese proceso causal queriéndolo matar, no lo hubiese colocado en una situación de tal dimensión. Entonces, bueno, lo quise matar, le di de golpes y entonces esa víctima va a ser hospitalizada y resulta que cumple con el tratamiento, pero luego al salir de allí se le indica unas determinadas pastillas, un determinado medicamento y no lo, de forma exprofesa, pues la propia víctima no sigue con el tratamiento. Ahora, ese tratamiento se derivó de esa actuación de quien quiso matarlo inicialmente y no logró ese propósito, pero si no le hubiese dado de golpe o la realización del hecho, no se hubiese derivado esa circunstancia en la cual la víctima se puso en una condición de no seguir con el tratamiento que le ha sido indicado por las consecuencias de una aflicción homicida realizado con un animus necandi. Pero también habíamos dicho que puede ser la actuación de otro, esa actuación de otro que termina rematando a quien se propuso inicialmente. Recuerda que ese otro introduce su relación causal, su nexo con posterioridad y que como circunstancia que se exige en la concausalidad debe haber un desconocimiento de la circunstancia entre el causante inicial y ese causante posterior, bien sea que la causa posterior sea la actuación de otro o sea un hecho de la naturaleza, debe haber un desconocimiento, no existe una comunicabilidad de circunstancias, es una circunstancia netamente sobrevenida, desconocida por ese agente inicial. Pero ese cuando se hablaba, ese era el tipo o el subtipo cuando se hablaba del homicidio concausal que está descrito en el artículo 408 del Código Penal. Ahora bien, cuando hablamos del 410, en esta segunda hipótesis estamos hablando del homicidio preterintencional concausal. A diferencia, este 410 con respecto al 408, que en el 408 ese agente inicial, ese causante inicial tenía un propósito de muerte, tenía un dolo de matar, de homicidio, tenía una culpabilidad muy específica. En cambio, quien está siendo responsable del homicidio preterintencional concausal, lo que quiere es lesionar, ¿verdad? Pero
se incorpora una causa sobrevenida, ya no es el mismo nexo causal de la preterintencionalidad, digamos, ortodoxa, clásica, de la primera hipótesis, sino que en esta preterintencionalidad se está incorporando otra concausa, una concausa, ¿ok? Que es la que en definitiva conduce a la muerte. Entonces, es la segunda hipótesis. Fíjese que nos dice la norma, si la muerte no hubiere sobrevenido sin el concurso de circunstancias preexistentes que existían con anterioridad, desconocidas del culpable, del culpable en forma dolosa, o de causas imprevistas o independientes de su hecho, entonces la pena será la de presidio en el artículo de 4 a 6 años, en el caso del artículo 405. Nótese que cuando hablamos, vean la lámina, cuando hablamos del homicidio preterintencional, que no es el concausal, la pena era de 6 a 8 años, porque el resultado muerte provino de la actuación lesionante. En cambio, fíjese que acá se disminuye, la pena es de 4 a 6 años, porque queriendo lesionar, que es un delito, se está incorporando una concausa, que era preexistente, desconocida del culpable, o de una causa imprevista independientemente de su hecho. Un hecho de la naturaleza. Lo quise lesionar, lo dejé bajo el árbol y hubo el ventarrón y tumbó la rama del árbol y le cayó. Bueno, quise lesionarle en determinada, lesionándolo en cualquier parte de su cuerpo para la flexión de su corporeidad, y resulta que a donde era proyectada mi lesión, allí no se podía derivar una causa de muerte, pero yo desconocía que esa persona tenía un componente patológico previo, ¿verdad? Que aunado a esa lesión en esa zona no letal, de no directa causación de la muerte, se produjo el resultado muerte, el resultado que se objetiviza finalmente, ¿ok? Entonces, por ello, nótese que lleva una pena, digamos, inferior. En el caso de 6 a 9 años, en el caso del artículo 406, es decir, en el caso del llamado homicidio preterintencional con causal calificado, porque nótese que es de 6 a 9 años, en el caso del simple homicidio preterintencional es de 8 a 12 años, aquí estamos hablando de una pena en su límite inferior más baja que la de 8 a 12 años y en su límite superior y en su término medio. Se quiso lesionar por veneno, o se quiso lesionar en la realización del robo, o se quiso lesionar al padre, al abuelo, al hijo, se quiso lesionar a la esposa, y por una circunstancia posterior, es decir, o que hubiese sido anterior, pero por su preexistencia haya sido desconocida por el agente, ¿ok? O que se incorpora de forma posterior, de igual forma desconocida por el agente, se condujo al resultado muerte de esa víctima, que es calificada por los extremos del artículo 406. De igual forma, de 5 a 7 años, nótese de igual manera que es inferior a la pena del homicidio preterintencional de 7 a 10 años, porque aquí sí se da el concurso de una circunstancia preexistente o desconocida del culpable o de una causa imprevista independientemente de su hecho. Resulta que, mis estimados alumnos, cuando se habla de concurso en el mundo del derecho penal, siempre se habla de un aunar, de un sumar, de un incorporar. Recuerden las hipótesis concursales en el ámbito del derecho penal. Concurso de personas en el delito.
artículo 83 y 84 del Código Penal, varios autores, coautores, o hay un determinador, un instigador y un autor material, o hay un cómplice necesario o no necesario, o hay un cooperador inmediato. Pero también en el derecho penal, artículos 86 siguientes del Código Penal, hablamos de concursos de delitos. Aquí estamos hablando de alguien que comete más de un delito en una unidad de acción, en una unidad del hecho, hurta y viola, roba y extorsiona. Y entonces habría que definirse cuál va a ser la sanción en función de la aplicación de la pena del delito de mayor significación, al cual se le concursa, se le aúna un quantum reducido del otro delito, ¿verdad? Bien sea porque los dos delitos atribuibles a una persona se realizan al mismo momento o en momentos distintos, pero hay la necesidad de la unidad de la pena. Y hablamos pues del concurso material o formal y el concurso ideal que está descrito en el artículo 98 del Código Penal, cuando se violen dos disposiciones que concurren en el mismo supuesto de hecho, se aplica la sanción del delito de mayor significación. Y aquí también estamos hablando de un concurso de circunstancias, pero no por la incorporación de otro delito o de otra autoría o de otra condición de partícipe. No es un concurso de personas o un concurso de delitos, sino que es un concurso de circunstancias que conduce a que si inicialmente se quería lesionar, luego finalmente se deriva la muerte de... Entonces, esa es la hipótesis, pues, de la segunda hipótesis de el homicidio preterintencional, digamos, con causal. Y una tercera hipótesis es la del artículo 407, es decir, de 5 a 7 años, que estaríamos hablando del homicidio preterintencional con causal de hermano o el homicidio preterintencional con causal de funcionario público en ocasión de su función. Entonces, lo quise lesionar en ocasión de las funciones, pero luego se le aúna una circunstancia de la naturaleza o la actuación de otro que conduce indefectiblemente al resultado muerte. Bueno, nótese, y de nuevo vuelvo al tema, que en el artículo 74 del Código Penal se dice lo siguiente: está la preterintención como una atenuante genérica en el Código Penal. Se considerarán circunstancias atenuantes que, salvo disposiciones especiales de la ley, no dan lugar a rebaja especial de pena, sino a que se las tome en cuenta para aplicar esta en menos del término medio, pero sin bajar del límite inferior de la que el respectivo hecho punible asigne a la ley la siguiente. Es decir, ir del término medio hacia el límite inferior, pero sin reducir el límite inferior de la pena. Y entonces, en concreto, el numeral 2, no haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo. Esa atenuante genérica, esta circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, reitero, no podría ser aplicada en las dos hipótesis del artículo 410, puesto que ya el propio subtipo penal ya la circunscribe, la ubica. Yo siempre utilizo el mal ejemplo, ¿verdad? Del que se toma un licor mezclado, que venga ya de fábrica, mezclado, qué sé yo, un cóctel, una cosa de esta. Y entonces, ya de una vez la botella ya mezcla los dos componentes, lo cual es distinto que si tú compras, qué sé yo, si es un cóctel, menos que lo harán con ron
Y otra cosa, jugo de naranja, que si tú tomaras la botella de ron y el jugo de naranja y lo unieras, aquí ya viene de una vez el subtipo incorporado. Y por lo tanto, las hipótesis de las cuales se podría así tomar de la mano ese artículo 74.2 del Código Penal, de nuevo, repito, no son las que están vinculadas a lesionar el resultado de muerte, sino a otro tipo de delito, ¿ok? Y que el resultado se diere la muerte o un delito de menor entidad y al final se da otro de mayor significación. Quise hurtar y al final del camino será el robo impropio, puesto que cuando tomo el bien ajeno para disfrutar del mismo, en eso llega su propio dueño con posterioridad allá cuando se encuentra en mi ámbito y llega el propio dueño para defenderlo, un tercero, y allí es donde se ejerce la violencia coaccionante contra contra esa víctima o contra ese tercero, es decir, un hurto que muta en robo impropio. Un hurto 452 que se transforma en un robo impropio conforme a las pautas del artículo 456 del Código Penal. Entonces, los elementos de la doctrina frente al homicidio preterintencional es que se tiene es la intención de lesionar. Ánimos, la herencia, esa es la culpabilidad. Ese es el dolo específico. C, los dos elementos del dolo, elemento cognitivo y elemento volitivo. C, de la capacidad aflictiva de mi medio para lesionar. Estoy en desconocimiento que mi medio puede causar la muerte. Es decir, una es por conocimiento y la otra sería por desconocimiento. ¿Ok? No tengo ese propósito. Pero el resultado es la muerte. La conducta aislada es suficiente para matar. Es decir, ese nexo causal que se imprime a partir de la causa inicial conduce indefectiblemente a la muerte, siendo que la culpabilidad no era para matar, no era de un ánimos necandi, y excede la intención del sujeto activo. Como todo, en la responsabilidad penal, la culpabilidad juega un papel fundamental. Muchos dirán, bueno, a nivel de prueba, ¿cómo se puede ubicar lo que quiso alguien? Bueno, los elementos externos lo demostrarán. ¿Ok? Sí, propósito se quiso lesionar y al final del camino se conduce indefectiblemente a la muerte. Entonces, la doctrina ha establecido como diferentes tipos de diferencias del homicidio preterintencional con las diversas modalidades del homicidio intencional. En el homicidio preterintencional, la intención es la de lesionar, pero el resultado va mucho más allá y se produce la muerte de la persona, mientras que en el homicidio intencional la intención es la de matar y así lo hace el sujeto activo. En lo que atañe al homicidio preterintencional con el homicidio concausal, es decir, comparar el 410 con respecto al 408 de nuestro Código Penal, es que en el caso del primero, en preterintencional, no tenía la intención de matar, sino lesionar, pero el resultado es la muerte, frente a que en el caso del homicidio concausal hay la intención de matar, pero el medio utilizado no es suficiente para lograr el resultado. Y la muerte de la persona se produce como consecuencia de circunstancias preexistentes, desconocidos del culpado o de causas imprevistas. Entonces, fíjense que no en todas las ocasiones existe una adaptación plena y perfecta entre lo que se quiere y lo que se obtiene, entre lo querido y lo que resulta, y eso sucede en la vida. Uno quiere algo y al final del camino otra cosa sucede. ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo es que dice la frase? Usted propone o Dios propone y al final del camino otro es el resultado. Entonces, bueno, aquí, bueno, el resultado es un resultado doloso, de igual forma que era mi propósito inicial, pero de mayor envergadura. Es decir, el resultado final sobrepasa los límites que mueven la intención. El vocablo
Preterintencionalidad, bueno, viene de la derivación latina preter, más allá e intentionen, intención o intencionalidad. También se dice que ese homicidio preterintencional también se habla de una ultraintencionalidad. Es decir, en la tipicidad subjetiva, el sujeto o agente activo tiene la intención de lesionar, pero el resultado desencadena en la muerte. Grisanti habla de un plus efecto. Fíjense que en su derecho penal especial, en su manual, él define al homicidio preterintencional o ultraintencional como el resultado típicamente antijurídico que sobrepasa la intención u objeto delictivo del sujeto pasivo. Ahora, plantearnos si la preterintencionalidad es un tercer grado o un género de la culpabilidad, una especie de mixtura entre dolo o culpa, nos dice Grisanti, hablar de dolo preterintencional significa hablar de una intención que va más allá de sí misma, lo cual obviamente implica una contradicción en los términos. Obviamente, como tipo agua y vinagre, que no se pueden unir en el sentido de que o mi culpabilidad es Nicandi o mi culpabilidad es la Edendi, y ello va a determinar el grado de responsabilidad. José Irureta, derecho penal, nos dice el delito preterintencional es una mixtura entre dolo y la culpa. La razón del resultado, que es la muerte del sujeto, es la intención de la gente de querer lesionar al sujeto pasivo, lo cual no lo comparte evidentemente Grisanti. Sebastián Soler, gran autor, el delito preterintencional son delitos calificados por el resultado. Como consecuencia de ello se habla de homicidio a pesar de que la gente solo tuvo la intención de lesionar. Entonces, ahora bien, en el caso del homicidio preterintencional concausal, que es donde está un tanto la complicación, lo primero que debemos tomar en cuenta es el tema de la culpabilidad para asumir la diferenciación con respecto al homicidio concausal del artículo 408, que evidentemente conlleva una pena de mayor dimensión a la que contempla el artículo 410. Nos dice Grisanti, aquel acto mediante el cual el agente tiene el propósito de lesionar al sujeto pasivo víctima, excediéndose el resultado antijurídico de tal intención y ocasionándole la muerte. Pero en este caso, la conducta objetiva del agente por sí sola no es suficiente para la materialización de ese resultado muerte, por lo que es necesario la existencia o presencia de una concausa preexistente o superviviente que no sea en asociación de aquella conducta se produzca el resultado letal. Es decir, no es un tema de el propio nexo causal para lesionar conduce indefectiblemente a la muerte, sino la superposición de concausas. Algo así como, recuerda cuando se hace en atletismo las carreras de 1000 metros, no sé, 10.000 metros, 5.000 metros con testigo, en la cual arranca a partir del pistoletazo el corredor inicial y luego le entrega el testigo al otro, quien va a rematar la carrera o continuar la carrera. Lo que pasa es que todos allí quieren ganar la carrera. Aquí es distinto, porque aquí el que sale inicialmente no se plantea, volviendo al ejemplo, ganar la carrera como un sinónimo de la muerte del otro, sino que lo que quiere simplemente es lesionar al otro, como queriendo decir, bueno, mira, yo lo que quise es superar a todos los que arrancan inicialmente, ser el primero, ¿ok? Pero no me planteaba al final del camino terminar ganando toda la competencia. Entonces, esas causas normales, aquellas que se deben al estado en que se encuentra el organismo humano, ¿ok? Por ejemplo, el típico golpe, el típico ejemplo de la persona que golpea a otro cuando está en plena digestión. ¿Qué iba a saber yo que estaba recién comido? Con causas atípicas se deben a anomalías anatómicas del organismo. Por ejemplo, que la persona sufre de dextrocardia y sufre una herida en el lado derecho del tórax
pero no sabía de la ubicación extraña, patológicamente extraña de ese corazón en esa persona, con causa patológica que se debe a una enfermedad, la persona que yo quise simplemente herir y produce hemofilia, es decir, no se puede coagular la sangre y estaba desconocido de mi parte como una circunstancia. Entonces, de aquí vamos a pasar a otro delito, que es lo que nos ocupa en la sesión de hoy para terminar, que es la llamada inducción y ayuda al suicidio. Ustedes me dirán, bueno, pero profesor, usted como que se saltó un delito porque se saltó del artículo 410 que estábamos hablando del homicidio preterintencional al artículo 412 y no nos habla nada del artículo 411. Es que esa irresponsabilidad penal establecida en el 411 como la irresponsabilidad penal de que mata un niño, ¿verdad? El infanticidio por causa por dolor moral, es decir, por un sufrimiento moral, porque se tratare de un hijo que no ha sido hecho concebir por el propio padre y que lo exceptuaba de responsabilidad penal. Bueno, ello ya ha sido anulado, eliminado, eyectado del catálogo de ilícitos penales del ordenamiento penal venezolano por viejas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, lo cual ha sido ratificado por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia a partir de su entrada en vigencia en enero de 2000. Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada el 30 de diciembre del año 1999. Entonces, por ello es que nos ocupa el delito de inducción o ayuda al suicidio. Fíjense que habla de dos hipótesis. Inducir a algún individuo a que se suicide. Muchos hablan de que detrás de esta inducción o ayuda al suicidio hay una especie de homicidio indirecto. Me hago valer de la propia condición suicida de la víctima, entre comillas, para yo satisfacer un propósito. Yo tengo una especie de animus necandi. Yo quiero que esa persona muera, pero yo la induzco a esa persona, le coloco en mente el propósito de matarse y ello me conviene de alguna forma a mí. Fíjense que habla de dos hipótesis, inducción o ayuda. En la inducción coloco el propósito, no estoy ayudando, no estoy incorporándole un medio, un conocimiento para que se mate. Porque obviamente el suicidio como tal no es un delito. Bueno, por muchas razones, basta la simple lógica. Si el suicida termina muriendo y el derecho penal, su destinatario, es alguien que se encuentre vivo, ¿okay? Destino del derecho penal, la aplicación de la norma, la finalidad de la pena, la finalidad por lo menos la pena de prevención especial, específica, ¿okay? No la de prevención general. Bueno, no podría darse en algún momento en la historia la tentativa o el suicidio frustrado sí condujo a una sanción, ¿okay? Si era sancionado. Pero bueno, en el caso venezolano estamos hablando exclusivamente del inductor. Entonces coloca en la mente, coloca en su ánimo del suicida. No lo tenía ante sí, tenía gran ascendencia ese inductor con respecto a ese que al final del camino resulta matándose. Lo coloca en su ámbito, en su conocimiento. Bueno, sería un psiquiatra, sería una persona sobre la cual se tiene un nexo importante de ascendencia. Y la otra hipótesis, cuando hablo de ascendencia, no hablo de ascendencia como una relación parental, ser padre o abuelo, sino que tiene un contacto, digamos,
una vinculación, que sus opiniones o criterios sean de tal envergadura que son asumidas por ese quien al final del camino resulta matándose. Y la otra hipótesis, que con tal fin, es decir, el fin de que se suicide, lo haya ayudado. Entonces será castigado con un presidio de 7 a 10 años, como te das cuenta. Es un límite inferior frente a un límite superior y un término medio. Soy de los que cree que una circunstancia que ubicaría del término medio hacia el límite superior es que se den las dos hipótesis. Es decir, que el suicida no tenía ese propósito y más bien la inducción fue la que lo condujo. Ha de ser una inducción que se materialice, que se objetivice, que sea más allá de una simple manifestación de criterio. Ha de tener un propósito determinado el inductor. Entonces, bueno, cuando además de que lo indujo, lo ayudó, le dio el veneno, le dio el arma, lo llevó al sitio desde donde se iba a lanzar y le dijo, esto es lo eficiente, bueno, ello conduce a su muerte. Nótese que en este caso no hay ningún tipo de distinción en función del género. Aquí no se dice que el inductor sea un hombre frente a que la inducida sea una mujer o viceversa. Es irrelevante el género. Y esto lo digo porque en atención al artículo 59 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, se establece el subtipo de inducción o ayuda al suicidio de fémina. Y entonces parece que, o definitivamente, estamos como desagregando la hipótesis de hombre induciendo o ayudando a mujer a suicidarse del Código Penal al artículo 59. La cónica, el tipo, el que hubiera inducido a una mujer a que se suicide, fíjense que no habla hasta ahora de una relación de afectividad, sino que se conoce que es una mujer, y el que hubiera inducido a una mujer a que se suicide será sancionado si el suicidio se consuma con una pena de 10 a 15 años de prisión. Nótese que es superior la pena a la establecida en el artículo 412, por lo tanto, si el inducido es un hombre, siendo inducido por otro hombre, o el inducido es un hombre inducido por una mujer, la pena es menor. Aquí parece que se hace superlativa esta pena en atención a una condición de mayor capacidad a ser inducida de la mujer con respecto al hombre. Fíjense que aquí se da la llamada condición objetiva de punibilidad, si el suicidio se consuma. Es decir, esa condición objetiva de punibilidad hace responsable solamente si efectivamente el suicidio se realiza. De no realizarse, no hay tal condición objetiva de punibilidad en lo que atañe al Código Penal. Pero es distinto el tema en el artículo 59 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer, porque nos dice lo siguiente: en caso que el suicidio no se hubiere consumado, será castigado con la pena prevista para la violencia física, que describe el artículo 42 según el grado de lesión. Es decir, que aquella exigida condición objetiva de punibilidad de que el suicidio efectivamente se cause, cambia como una circunstancia clásica en nuestro ordenamiento por la entrada en vigencia de esta Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, pero atendiendo a que la inducción o la ayuda haya conducido a una forma de violencia. Es decir, si ha sido violentada esa mujer a los fines de que se mate ella misma y ello ha conducido a una aflicción en su corporeidad, no se sancionará al inductor o al ayudante como inductor o ayudante al suicidio, sino como violentante atendiendo al tipo de resultado en función de la lesión. Y esa lesión es la que está descrita en el Código Penal. Es decir, esa atender a la violencia física del 42 es vincularlo a las hipótesis de los artículos 413 y siguientes. En ambos casos es necesario acreditar que fue motivado por odio o desprecio
a la condición de género. Entonces, la inducción o ayuda al suicidio, descrita en el artículo 59, es sobre la base de un desprecio de género. Si no hay tal desprecio de género y el inductor hubiese sido un hombre frente a la inducida una mujer, se ubicaría la responsabilidad en el ámbito del artículo 412 del Código Penal. Bueno, muchas gracias y cualquier duda, mis correos, mis teléfonos, mi WhatsApp está a la orden a mis alumnos y al público general a los fines de cualquier duda relativa al tema. Muchas gracias.